El Señor le siga bendiciendo a cada uno de ustedes, amén, cada una de nuestras vidas. Seguimos ahí en Juan 17. Como se ha dicho, esta es la oración que Jesús hizo en forma muy audible, en voz alta. Es la oración más extensa de Jesús y tiene mucha, pero mucha enseñanza, mi hermano. Es muy profunda realmente, ¿no? No hay hasta ahora una mente que haya podido desarrollar todo esto. Es una fuente inagotable. Padre, te damos gracias y háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Te alabamos, te adoramos y reconocemos de que tú eres Dios. Necesitamos, Señor, oír tu voz, tu espíritu que está en nosotros y en aquellos que aún no te conocen, Señor. La unción de tu espíritu también esté sobre ellos y le haga oír tu palabra, como también a nosotros la unción nos enseña, Señor, de una manera poderosa en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Dice así Juan 17, ¿no? Y estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Tomen asiento, varón. El tema es orando a Jesús. El tema es orando a Jesús teniendo seguridad en Dios. Aquí encontramos a Jesús. ¿Por qué ponemos ese título? ¿No? Porque Jesús está orando, porque Él ha tomado la forma humana, se ha hecho igual que tú y yo, y ha llegado hasta la meta, ha llegado hasta la hora cumbre. No, aún no llega al huerto de Getsemaní, pero para Él ya está la obra realizada, ¿no? Él ha hecho todo lo que el Padre le ha dicho. Y antes de entrar en la parte más difícil para Él, va a orar a su Padre, ¿no? Para que el Dios Padre lo siga respaldando, y también cuando sea abandonado por Dios Padre, Él esté siguiendo en el plan que estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, el cual se le encargó a Él que Él hiciera esta obra de salvación para el hombre, para que el hombre nuevamente sea, a través del hombre, Dios manifieste su gloria, ¿no? Entonces, en estos días hemos visto que toda la gloria, Dios quiere manifestar su gloria permanentemente en los seres humanos, ¿no? Como lo era al comienzo, antes que Adán y Eva pecaran, ellos estaban y vivían en la gloria de Dios, ¿no? Todo lo que hacían convocaba la gloria de Dios. No era que algo que hacían y algo que no hacían, no. Todo lo que hacían ellos era para la gloria de Dios, porque la gloria de Dios estaba sobre ellos, y ellos habían sido creados precisamente para hacer la gloria de Dios, ¿no? Por eso Pablo dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pecado? No solamente generó muerte en el hombre, sino que también fue sacado de la presencia misma de Dios por causa del pecado, ¿no? Y Dios tiene que proveer ya un plan de salvación que Él había planificado desde antes de que existiera nada. Ya Él tenía todo preparado, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hemos visto. ¿Y qué aprendimos? Tenemos que aprender que todo lo que hagamos, pedirle a Dios que sea para su gloria, ¿no? Y cuando Jesús le ora: Padre, glorifícame para que yo te glorifique, nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, glorifícate en mi vida para que yo te pueda glorificar. ¿Y de qué manera Dios se glorifica?
perfeccionando su obra en nuestras vidas, ¿no? Su obra salvífica, su obra poderosa. Porque Dios nos da todo lo que necesitamos, no solamente para permanecer en la salvación, sino también para que las cosas que hagamos sea para la gloria de Dios. Pero eso es algo que muy pocos logran y llegan a esa dimensión, porque entienden en un momento determinado de su vida, Dios les da ese entendimiento y ellos lo aceptan, de que tienen que dejar de confiar en sí mismos, dejar de confiar en todo lo creado y confiar y tener fe absolutamente en Dios. Parece fácil, ¿no? Pero uno de los grandes problemas es que nosotros estamos muchas veces desenfocados o tenemos nuestra agenda personal y esa es la que prevalece, ¿no? Entonces, lo segundo que vimos también es que Dios va a manifestar su carácter, es decir, sus atributos. En esta oración vamos a ver también los atributos de Dios, ¿no? Y por eso que es tan importante conocer el carácter de Dios o conocer los atributos de Dios. Es trascendental, ¿no? Por eso que un día a la semana participar de un culto es casi nada, ¿no? Porque es muy poco lo que vamos a conocer a Dios. Porque Dios, de una manera especial, cuando la iglesia se reúne, no importa el lugar, la iglesia se reúne, hay algo particular de parte de Dios, de que Dios ha provisto a su iglesia para que a través de su iglesia los hombres salvados, cuando hablo de hombre, hablo de hombre y mujer, por si acaso. Ahora, como está de moda levantar a las mujeres, cuando aclaro, ¿no? Porque a veces algunos pueden cuestionar, este pastor solamente habla de los hombres, como si no existieran las mujeres, ¿no? A veces no puedo aplicar la palabra humanidad, pero me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, Dios ha creado al hombre para que sea su imagen y semejanza de él, pero para que esa realidad sea en el creyente, Dios manifiesta sus atributos, ¿no? No solamente Dios usó sus atributos para crear al hombre a su imagen y semejanza, pero Dios también quiere que nosotros conozcamos sus atributos y Dios también nos da de sus atributos. Entonces, una de las cosas trascendentales que vamos a aprender es que nuestra relación con Dios es pero muy importante, porque esa relación con Dios me va a acercar a Dios, esa relación con Dios me va a hacer conocer a Dios, me va a hacer que yo anhele cada día conocer más de Dios, ¿no? Por ejemplo, hace un momento se cantaba, anhelo conocerte, dice Espíritu Santo, ¿no? Y sé que yo he fallado. No solamente hay que anhelar conocer al Espíritu de Dios, hay que anhelar conocer al Cristo de la gloria, hay que anhelar conocer al Dios Padre. En otras palabras, hay que anhelar conocer al Dios Trino. Y el Dios Trino es el que ha existido desde siempre. Y uno de los primeros atributos de Dios es la eternidad, ¿no? Es decir, que significa que Dios es un ser eterno, que no tiene principio ni fin, que no ha sido creado, que Él existe por sí mismo. Él no necesita de nada de lo creado para existir. Todo lo creado es al revés, todo lo creado depende totalmente de Dios. Nada de lo creado puede existir sin Dios. Todo lo que está creado, todo lo que está el día de hoy funcionando en la creación, depende totalmente de Dios, ¿no? Algunos, si usan su mente racional, su mente humana, van a explotar y van a decir que uno habla cosas que están fuera de orden. El hombre tiene una capacidad, no puede llegar más allá, y si es natural, si es un ser racional como todo en su raciocinio, no puede entender las cosas de Dios. Es locura, por eso Pablo dice, el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros los hijos de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso que es importante, amado hermano, y conocer los atributos de Dios, ¿no? Aquí hemos visto, por ejemplo, la santidad de Dios. Una de las primeras cosas para entender a Dios acá en nuestro presente, en el hoy, es la santidad de Dios, que somos pecadores y por lo tanto Dios se acerca a nosotros, aún siendo santo, para sacarnos de esa condición de santidad y liberarnos del pecado, ¿no? Para eso fue necesario que Él enviara a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, porque Dios quiere establecer una relación con Dios. Tanto los días martes como los días acá en la escuela bíblica en la mañana, hay un dicho popular: a que madruga Dios le ayuda, pero acá no es así.
al que madruga, Dios lo bendice, ¿no? Porque si tú vienes temprano a la escuela bíblica y tú eres alguien que realmente ha sido salvado, convertido por Dios y tiene hambre de Dios, no hay límite, amado hermano. Tú tienes que estar aquí temprano, ¿no? Aún desde antes de las 9:15, si es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes pasión por Dios, tu pasión arde por Dios. Para ti primero es Dios, después está tu esposa, tus hijos, todo lo demás. Si tú vives en esa dimensión, que para muchos es radical, amado hermano, para el hombre de hoy es radical. Pero cuando tú y yo estemos en la eternidad con Dios, vamos a estar solamente delante de Dios y nada más. Por eso a veces no entendemos, aún los mismos cristianos, ese es el gran problema, que nosotros estamos muy aferrados a esta existencia, al tiempo, al espacio, a nuestros sueños, a nuestras cosas que tenemos nosotros, a nuestro yo, ¿no? Pero cuando entendemos que Dios es eterno y ese Dios eterno quiere tener una relación con nosotros, poco a poco Dios nos va sacando de esa posición de estar muy terrenales. Sí, Dios, por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué te falta? Te falta trabajo, te falta estudio. ¿Qué es lo que te falta? Si tú primero buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te lo da como añadido, hermano. Y la gloria de Dios será más grande de lo que tú te imaginas. Por eso que la santidad es lo primero. Lo segundo es su misericordia. Dios tiene misericordia, amado hermano. Por eso que aquí encontramos a Jesús, ¿no es cierto? Él está orando y Él tiene misericordia. Él está orando, Padre, glorifícame para que yo te glorifique. Estoy parafraseando, ¿no? Lo que dice el versículo 1, porque ese era el plan. Él quería ser glorificado para poder glorificar al Padre, para poder ir a la cruz, para que Dios lo capacitara, para que Dios le diera la fortaleza, para que Él tuviera todo lo necesario para poder ir a la cruz, porque en el momento en que Él va a estar en la cruz, no va a estar ni el Padre ni el Espíritu Santo, solo Él, ¿me entiende? Él en su humanidad va a enfrentar todo eso, por eso que Él está pidiendo, glorifícame, fortaléceme, prepárame. Si nosotros el día de hoy podemos decir, mentalízanos, dame todo lo que yo necesito para llegar a esa cruz y morir ahí. Eso es lo que Él está pidiendo primeramente. Después también está pidiendo que cuando Él sea levantado de los muertos, cuando Él resucite, siga cumpliendo con el plan de Dios, de seguir estableciendo, porque Jesús se quedó 40 días después que resucitó y hablaba del reino de Dios, porque los apóstoles, los discípulos no entendían lo del reino de Dios, no entendían la dimensión del reino de Dios, como muchos de nosotros, hermanos, no entendemos todavía la dimensión del reino de Dios. Y después le decía, glorifícame, Padre, para que cuando tú me exaltes, cuando yo sea levantado y llega a la presencia, a la ascensión de Jesús, y llega ahí y esté a tu lado, yo voy a ser exaltado. Glorifícame, Padre, para que yo mantenerme en la misma posición. Por eso es que Él va a orar y va a decir, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo, en el versículo 5, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. No, porque si fuera Jesús un humano y llegara como humano, con algunos parches nada más, seguro que sería como mucho, ¿no? Haría un golpe de estado ahí y destronaría al Padre y al Espíritu Santo y Él se quedaría como Dios. Por eso que Él está diciendo aquí, yo quiero volver nuevamente al lugar donde estaba contigo, con esa gloria que tuve, no quiero ir más allá, ahí tenemos que estar los tres, con esa gloria me quiero mantener. Ese es el gran problema a veces, amado hermano. A veces hay creyentes o a veces ministerios que comienza Dios a mostrar su gloria, Dios comienza a hacer cosas gloriosas, grandiosas. Y de un momento a otro, las personas o el grupo o el movimiento pierde el objetivo, hermano. Y de un momento a otro ya no están buscando la gloria de Dios, sino la gloria de ellos. Cuando tú miras la historia de la iglesia, esos son los grandes problemas que ha habido en la iglesia, hermano. Tú puedes ver al movimiento calvinista, que fue un movimiento fundado por Calvino. Llegó un momento en que ellos tomaron ciudades y establecieron las normas y que todos tenían que cumplir, y el que no cumplía era castigado y a veces hasta llevado a la muerte. Es decir, y lo hacían en el nombre de Dios. Cuando uno dice, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo si cuando tú lees a esos teólogos que tienen tanta profundidad, después cometiendo esos errores de ese nivel? Es eso, pues hermano, que no se someten a Dios y que no saben que glorificar a Dios es totalmente, ya nosotros, es depender totalmente de Dios, estar lleno del Espíritu Santo y cada vez ser más humilde.
cada vez ser más pareciéndonos a Cristo, porque la humildad es la negación total de nosotros para que el que reina y gobierna sea Jesús. No solamente Jesús ora aquí, también va a orar y va a manifestar la sabiduría de Dios, porque Dios es sabio, hermano, porque aquí está enseñándonos principios para nosotros, que tenemos que aplicarlo también cuando tú y yo oremos. Señor, ¿cuántos tienen problemas? Muchos de los que están aquí tienen problemas y no van a salir de su problema hasta que no aprendan a orar o bajo estos principios, de que Dios se quiere glorificar en tu vida, de que Dios quiere engrandecer en tu vida. Él quiere glorificarte, Él quiere hacer milagros, Él quiere hacer señales, prodigios, pero tienes que decirle, glorifícame, Señor, para que yo te pueda glorificar, para que yo pueda depender totalmente de ti. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. O como decía Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Entender que nada, nosotros absolutamente nada, por nosotros mismos podemos hacer en cualquier etapa de la vida. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, y comprendemos esa gran dimensión, vamos a ser sabios. Vamos a ver el amor de Dios, vamos a ver la justicia de Dios, vamos a ver el poder de Dios. Entonces, nuestra seguridad en Dios, porque aquí Jesús está orando seguro en Dios y nosotros debemos de orar teniendo seguridad en Dios. Cuando tú y yo oras, no estás orando a cualquiera, estás orando a un Dios vivo, al único Dios sabio, poderoso, al Dios eterno, al Dios de la gloria. Entonces Jesús está orando seguro de que Dios le va a responder. Y tú y yo tenemos que orar seguro que Dios nos va a responder, amado hermano. Por eso que hay tantos problemas para llegar a esta dimensión. Porque muchos van a decir, bueno, está bien lo que está diciendo usted, pastor, y eso es realmente mi ideal, mi sueño. Y está correcto que todos busquemos manifestar la gloria de Dios y que Dios se manifieste en ¿no? Y podamos meditemos en ella y anhelemos estar en ella, aún nuestra conciencia, nuestro hombre interior, nuestra mujer interior, ¿no? Pero después decimos, pero esto es difícil. Y Dios no me entiende, porque yo sufro muchas presiones, yo tengo que tener muchas cosas, yo tengo que dedicarme con todas mis energías a ganarme el pan de cada día. Yo tengo que atender a mi familia. Aparte tengo problemas, tengo familiares enfermos, yo mismo estoy enfermo, tengo esta situación. ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué respondemos de esa manera? Porque no hemos entendido lo que es la salvación, pero no entendemos el plan de salvación de Dios. ¿Que el plan de Dios para qué es? Para volver a ser como era Adán antes de pecar. ¿Qué cosa era? Para manifestar la gloria de Dios. Todo lo que Adán y Eva hacían era manifestar la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde estaba centrado su mente, su pensamiento de ellos? En Dios. ¿Entiende? Por eso que el Señor dice, ¿cuál es el principal y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando Él le dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo es eso, no? Que no es que nosotros tenemos un pensamiento, ¿no?, griego en nuestra mente que ha invadido toda la humanidad y sigue para ahora, ¿no?, por siempre, que pensamos que el amor es un sentimiento, decirle a la gente yo te amo, mira esto, yo hago todo por ti porque te amo. Y cuando esa persona no me ama, soy el hombre o la mujer más infeliz de la tierra, o mis hijos no me aman, entonces ahí nos hundimos y nos deprimimos. Pero eso no es, pues, hermano, Dios es objetivo, Dios es práctico, ¿verdad? Dios es espíritu, pero las cosas que Dios nos demanda son prácticas, son cosas reales que tú y yo tenemos que hacer cada día. Entonces, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo salimos de todo esto? Cuando comenzamos a mirar a Dios, cuando comenzamos a entender el plan de salvación que Dios ha hecho, que hemos sido creados para la gloria de Dios, que Dios quiere manifestar su gloria, pero para eso tenemos que tener una relación con Dios, y Dios ha provisto todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para ver su gloria, para que Él se manifieste en nosotros. Primero tenemos que ser hombres y mujeres transformados por Dios. Una de las cosas que cuando Dios hace toda la existencia, ¿no?, crea todo lo que hay, dos cosas, hay algo que van a trascender ahí, ¿no? Uno es su palabra, y la palabra va a demostrarse en Juan 1:1 y en 1 de Juan 1 que la palabra es Cristo, ¿no es cierto? Que la palabra es Dios mismo. Pero para crear todo esto y
tal como Dios ha creado, que es tan perfecto realmente. La creación es perfecta, amado hermano. La creación es perfecta. Si no, ahorita estamos en problema, ahorita en este invierno seco, porque es un invierno seco, no es un invierno con lluvia, ya es un preanuncio. Si nosotros como iglesia no nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y clamamos a Dios, vamos a seguir muy probablemente con este frío seco y sin lluvias. En algunos sectores del mundo y en otros sectores con muchas lluvias torrenciales. Como hace 4 días en Iquitos ha habido una lluvia que en 2 horas ha habido pistas en la misma ciudad, se han hundido 10 metros abajo, ¿no? Ahí está. De un momento a otro, en 2 horas, y ahí es normal llover, pero en 2 horas lluvia torrencial. ¿Por qué? Porque no cumplimos, no entendemos esto, pues. Hacemos las cosas como queremos y no queremos someternos a Dios. Y hablamos de Dios y decimos mucho de Dios. Ese es el problema. Cuando tú miras a los grandes hombres de Dios, hombres usados por Dios, por ejemplo, principalmente los puritanos, ¿no? O vamos a ver más atrás a los padres de la fe, que eran hombres y que muchos de ellos murieron siendo ajusticiados por el imperio romano, algunos quemados vivos. Ellos, hermanos, llegaron a esta dimensión de entender que habían sido creados para la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios creó todo, Él creó las cosas con una sabiduría que no hay, que es inconmensurable, es decir, que es incalzable para el ser humano, aún siendo cristiano, aún siendo hijo de Dios, aún teniendo toda la gloria de Dios en nuestra vida manifestándose, es bien difícil llegar a entender la maravilla de la sabiduría de Dios en toda la creación, hermano. Aquí en el 17.3 dice, no, en el 17.2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne. ¿No? Dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Está diciendo aquí Jesús, está diciendo, tú me has dado potestad sobre toda carne. No está diciendo en ese momento, está diciendo el momento en que fueron creadas todas las cosas, Dios, el mundo principalmente, ya que en el mundo está toda carne, Dios le dio la potestad a nuestro Señor Jesucristo que Él tuviera el control de todo. Aquí no está hablando de la salvación solamente, hermano. Aquí está hablando de que en la mano de Jesús, en la mano de la segunda persona de la Trinidad, Dios le entregó. Hubo una reunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de que un consejo, antes de que existiera nada de nada, y se reunieron los tres para planificar la creación. Todo lo que Dios iba a crear. Todo, hermano. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y todo lo demás. Todo lo que pasa, hermano, a Dios no le sorprende nada de lo que pasa. No le sorprende lo que está pasando en Ucrania, no le sorprende lo que está pasando en Mali, no le sorprende lo que está pasando en Venezuela, no le sorprende absolutamente nada. Dios sabe ya todo lo que va a pasar. Dios sabe en qué condición va a estar Ucrania, Israel en estos días, ¿no? Si Irán ataca o no ataca, si hay guerra, si hay tercera guerra mundial. Dios lo sabe, hermano. Dios sabe todo. Todo, y a Él no le sorprende nada, absolutamente nada. Cuando tú y yo comenzamos a entrar en esto de conocer la gloria de Dios, vamos a entender también. Sí, nos van a sorprender las cosas, pero vamos a estar seguros en Dios. Vamos a ver que Él tiene control. Dice, la hora ha llegado. Dice, la hora ha llegado. Dice la hora porque nosotros nos ubicamos en el tiempo. Pero todo lo que va a acontecer tiene una hora. Todo lo que te va a acontecer a ti y a mí tiene una hora delante de Dios. Dios sabe las cosas grandiosas y gloriosas que te van a suceder. Siempre y cuando tú te sometas al plan de Dios y a la voluntad de Dios y entiendas este plan de salvación y tu relación con Dios sea profunda, sea íntima. Que de un momento a otro vas a ser sorprendido por Dios. Como dice Pablo, que ojo no vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para ti. Para ti va a ser glorioso, grandioso lo que vas a experimentar en tu vida. Los beneficios de la salvación, las cosas
cosas que tú jamás podías entender y comprender, cómo Dios puede hacer algo tan grandioso. Y dices, no puedo entender, yo esperaba esto, pero Dios me ha dado más allá de lo que yo esperaba. Como también Dios, en los momentos más críticos de tu vida, en los momentos más difíciles de tu vida, ya delante de Dios eso ya está establecido, va a pasar, ¿me entiendes? Va a pasar. No es determinismo, por si acaso, porque Dios lo sabe todo, es decir, Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. La gran diferencia es que si tú oras como Jesús está orando, tú vas a tener seguridad en Dios. Pues Padre, glorifica, me dice, ¿no? Para que también tu Hijo te glorifique, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Mira, aquí Jesús está orando y dice, tú me has dado potestad sobre toda carne. Y tú me has dado a las personas que van a ser salvadas, a las personas que van a aceptar este plan de salvación, a las personas que van a aceptar en una relación conmigo, tú lo sabes. Tú le has dado vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Es decir, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Hermano, Dios, ¿qué no hace para llamarnos la atención? Dios, ¿qué no hace en la humanidad para llamarnos la atención? Pero cuando tú miras la historia de la humanidad, cuando tú miras este momento, ¿ante quién tenemos que humillarnos? ¿Ante quién tenemos que irle a pedir? Es a Dios, hermano, el único que puede cambiar esta condición en que estamos entrando en la humanidad. Dios es el único que... Si Dios ha planificado para este tiempo que tú y yo estés en el reino de Dios, que tú estés en los caminos de Dios, es que Dios quiere prepararte para todo lo bueno que Él tiene para ti, como también para todas las pruebas y tribulaciones que vendrán. Y saldrás en victoria, ¿me entiendes? ¿Quién puede imaginarse, no? Que un hombre que estaba huyendo, que no quería hacer el plan de Dios, de ir a profetizar a Nínive, ¿no? A un pueblo que era malo de verdad. Los ninivitas eran terribles. Ellos en vida le sacaban la piel a las personas, eran terribles. Agarraban, volaban orejas y juntaban orejas, oídos, narices. Es decir, tenían una forma terrible, hermano. Cuando el hombre se embrutece es peor que un animal. Hace cosas que es Hitler, hermano. Si revisamos la historia de la humanidad, los asirios, los babilonios fueron terribles. Los asirios más todavía. Por eso que el Señor le manda a predicar a Jonás a Nínive. Y Jonás dice, no, ¿cómo yo voy a ir ahí? No solamente era porque era judío, no, hermano, porque eran terribles. Pero si Dios le estaba mandando, Dios le iba a respaldar. Pero él no le hace caso. ¿Qué hace Dios? Permite que se vaya. Y en medio del mar se genera una tormenta. Para él, para todo hombre, hermano, para un pescador experto como eran esos hombres, sabían que ese hombre al tirarle al mar, nunca más iban a verlo. Porque los peces se lo iban a comer. Los tiburones, lo que sea, hermano. Pero Dios tenía preparado un gran pez. Un gran pez. Porque Él quería que Jonás llegó para la hora que él tenía que predicar en Nínive. La hora de Jonás era que él predicara en Nínive. A esa gente se arrepintiera, ¿me entiendes? La hora ha llegado. Pero no es la hora para que tú peques. No es para que tú hagas lo que se te da la gana. La hora que Dios quiere que tú llegues es para los planes que Él tiene para ti. Claro, va a llegar tu hora también. Tu hora si sigues pecando. Tu hora, así como Dios le llegó a Sodoma y Gomorra. Dios le habló a Sodoma y Gomorra. Dios le habló a toda la generación que había delante de Noé. Le habló a toditos, les predicó la palabra. Y cada vez que iba haciendo el arca, él iba predicando cada cosa que él hacía, cada animal que llevaba, todo lo que hizo cuando hizo el arca. Y cuando le hablaba a ese pueblo, y ese pueblo endureció su corazón, hasta que vino el gran diluvio y se cerró la puerta y nadie más se salvó. La hora le llegó, la hora de Noé de ser salvado por Dios y la hora de esa humanidad de ser castigado por Dios y de morir en un gran diluvio. No importando niños, ancianos, no importando minusválidos, no importando ciegos, sordos, no, todos murieron porque todos estaban en contra de Dios. Ninguno escuchó la voz de Dios, ¿me entiende? Pero ¿para qué fue creado Noé? ¿Para qué Dios lo creó? Para demostrarle al mundo que la hora llega para bendecir y la hora llega también para castigar.
para juicio de Dios. Entonces, aquí está hablando Jesús, glorifícame, Señor, glorifícame, porque los hombres le iban a maltratar, los hombres le iban a insultar, los hombres le iban a clavar en la cruz del Calvario, Él iba a morir y Él tenía que estar preparado para eso. Y ese era el plan de Dios, pero Él como hombre tenía que pasar eso. Entonces hay momentos en la vida que vamos a pasar momentos muy difíciles, muy duros, pero después vamos a ver la gloria de Dios, ¿me entiendes? La grandeza si nos mantenemos. Por eso dice, glorifícame, Señor, lléname con tu espíritu. Ya nosotros ya no, Dios no nos va a abandonar, pues a Jesús Dios tuvo que abandonarlo porque ese era el plan de Dios. Pero a nosotros no, hermano. Dios nos va a llenar con su palabra, nos llena con su espíritu y nos llena de tantas experiencias y de tantas cosas gloriosas, grandiosas, que cuando estemos en la gloria o viendo la gloria de Dios en nuestra vida, alabemos y digamos, Señor, esto es tuyo. Tú lo estás haciendo, no soy yo. Yo llegué aquí porque para eso tú me llamaste y para esta hora tú me has puesto en el reino. Para esta hora estoy en tu iglesia, para esta hora estoy en esta posición, para esta hora me preparaste. ¿Me entiendes? Como también para los momentos difíciles. Él va a estar ahí. Él va a estar, Él. Porque a Él nada de lo que te pasa a ti le sorprende. Él ya sabe lo que te va a pasar. ¿Me entiendes? Así como Él planificó que tú y yo nos ibas a convertir, no que Él decidiera que tú te ibas a convertir y otros no. Él deja al ser humano en libertad. Escucha bien, hermano. Eso también es importante. No es que Dios tiene predestinado. Tú sí, tú no. Todos, hermano, todos los seres humanos, y en especial aquí, por ejemplo, todos están escuchando este mensaje. Todos están escuchando esta palabra. Cómo tú lo proceses es tu decisión. Si lo aceptas, lo rechazas. Si tú agarras esto, que puede ser un libro para alguien, para otro es la Biblia, y para otro es la palabra de Dios, y para otro es no. Cuando yo agarro este libro, que es palabra de Dios, la Sagrada Escritura, Dios me habla. Y yo quiero que Dios, y esto me da vida. Esto me alimenta, esto hace conmigo todo lo que yo necesito. Aquí están todas las respuestas a mis situaciones, aquí están todas las promesas, aquí está todo lo que yo necesito para que Dios se glorifique en mi vida. Aquí está. Como yo lo puedo agarrar y dejar botado, y cuando quiero lo agarro y cuando quiero no lo agarro. ¿De quién es el problema? No es de Dios, el problema es de nosotros, ¿no es cierto? Dios te ha dado la capacidad a todos nosotros, de poder entender esta palabra, de poder ser salvados y convertidos, pero que tenemos que aceptar el plan de Dios. Y cuando entramos en el plan de Dios, lo que Él comienza a funcionar, lo que Él ya tiene preparado para ti. Y si tú no entras en el plan de Dios, ya vas a ir donde tienes que ir, a la eternidad, pero no al cielo, sino al lago de fuego, primero al infierno y después al lago de fuego, y después del día del juicio final, donde tu nombre no está escrito en el libro de la vida y vas a decir, aquí te vas. ¿Por qué? Porque tú viviste en esta tierra y no me glorificaste. Yo te hablé, yo te ministré, aún estuviste en la iglesia, fuiste parte de una iglesia, te bautizaste, hasta pastor fuiste y no te convertiste. ¿Me entiendes? No es porque yo sea pastor ya tengo mi salvación segura, no, hermano. Aquí nuestra salvación está segura en Cristo. Nuestra salvación está segura porque a la hora que Dios me llamó y Él me ha salvado y me he convertido, yo tengo que perseverar en esa salvación. Porque también otra de las características que está haciendo aquí Jesús es perseverar. ¿En qué perseveraba Jesús? En la oración. Jesús no era delivery, hermano. Jesús no es como aquellos que teniendo tiempo prefieren otra cosa, cualquier cosa, menos a Dios. Bueno, aún Dios está sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Cuando yo vivo en esa dimensión y le hago entender a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a mis hijos, que Dios es primero, ellos van a seguir también a ese Dios primero. Pero si yo, por cualquier cosa, tengo pretexto para no participar, para no ser parte activa de la iglesia, cuando yo tenga problemas, mis hijos van a hacer lo mismo. Mi esposo recién convertido o mi esposa recién convertida va a hacer lo mismo. Lo que yo modelo, porque ese es el Dios que yo creo. Es el Dios que me ha mostrado todos sus atributos, todo lo que ha planificado, todo lo que ha hecho, todo lo que Él ha querido para que tú y yo nos salvemos y tú y yo lo has conocido y lo has despreciado o lo tienes en poco y a ti solamente te interesan los panes y los peces. A ti te interesan los beneficios de la salvación, a ti no te interesa Dios, te interesa lo que Dios te da. Tú le puedes engañar al pastor, a la iglesia, a todo el mundo, pero a Dios no le engañas. A veces a ti mismo te has engañado, ¿me entiendes? Porque Satanás es tan experto que te hace creer que tú estás bien.
Pero cuando las cosas que tú haces no glorifican a Dios, preocúpate, hermano. Preocúpate, porque no estás en los planes de Dios como Dios quiere que tú estés. Estás haciendo tu propia vida. Aquí Jesús está hablando, para esta hora yo he llegado. Padre, ahora estoy en esta hora, glorifícame para que yo te pueda glorificar. Como me has dado potestad sobre toda carne. Y Jesús podía decir, porque Él había predicado, Él había enseñado, Él había ministrado, mucha gente entendía el Evangelio, había hecho sanidades, milagros, prodigios. ¿Qué no había hecho Jesús con la misma naturaleza, no? En una tormenta del mar, le había hablado a la tormenta como se habla a una persona y la tormenta se había callado. Un muchachito, un adolescente, llevó solamente 5 panes y 2 peces y Él los multiplicó delante de todos. Llegó a un matrimonio, no había vino, agarró el agua y el agua le convirtió en vino. Había un muerto que tenía 4 días de muerto, que apestaba muerto, ya estaba podrido prácticamente. Dijeron, mueva la piedra, y llamó a Lázaro y Lázaro nació vivo, con mortaja y todo. ¿Qué no había hecho Jesús? No había mostrado la gloria, tenía potestad sobre toda carne, Dios le había dado. Y estaban con Él los que habían aceptado lo que Él estaba enseñando. Por eso dice, como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a lo que le diste. Aquí Jesús ya está asegurando que las personas que le están siguiendo, los discípulos, ya tienen la vida eterna porque Él está pronto a morir en la cruz del Calvario. La hora ha llegado para que Él muera en la cruz del Calvario y Él pague, ¿por qué? Pague por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. La muerte de Jesús fue para pagar por nuestros pecados. Él pagó con su vida, con precio de sangre, con su vida, para que a partir de ese momento todos nosotros tengamos nuestra hora de salvación. Todos los seres humanos, desde el momento en que creó a Adán y Eva hasta ese momento. Algunos me dirán, ¿pero por qué? Si Adán y Eva ya no. Dios tenía una deuda consigo mismo. Cuando muere Jesús, no solamente paga por los que van a aceptar el plan, su muerte por causa de nuestros pecados, sino también Él paga por todos los pecados que habían ya desde Abel hasta el último, en que era justificado por la fe sin que la sangre de Cristo todavía fuera derramada. Cuando Jesús muere, paga por todos ellos, ¿me entiendes? Por eso dice, la hora ha llegado. Por eso es que eso cambia la historia. Esa hora para Jesús. Y después hubo la hora también de la resurrección. Hubo también la hora de que Jesús fue exaltado, que fue ascendido y exaltado a la diestra. Y es la hora, el día de hoy, en que Jesús está a la diestra del Padre por siempre, por la eternidad. Pues ya con una naturaleza distinta cuando salió, porque Él ha tomado la forma humana y ahora tiene un cuerpo glorificado y está a la diestra del Padre. Por eso que Él es nuestro sumo sacerdote, para que cuando tú y yo estemos pasando la hora, Él como sumo sacerdote va a interceder al Padre para que tú y yo podamos pasar la prueba, amado hermano. Porque hay momentos en la vida que tú y yo ya ni siquiera podemos orar, pero Jesús está intercediendo por nosotros. Hemos enseñado también que cuando Jesús va a morir en la cruz del Calvario y uno de los resultados que va a pasar es que tú ahora podemos orar delante de Dios en el nombre del Padre, ¿no es cierto? Ahora nosotros podemos presentarnos en el nombre de Cristo delante del Padre y el Padre nos atiende y nos escucha. Pero hay momentos en la vida que necesitamos la intervención de Jesús y Él va a interceder por ti. Él ya ha orado ya. Aquí va a orar por ti y por mí, va a orar. Él está aquí. Cuando vamos adelante, vamos a ver en la segunda parte, vamos a encontrar cómo Jesús ora por nosotros. Él ora, en la tercera parte, ora por nosotros. Ora por aquellos que en ese momento, por la segunda y tercera parte ora por nosotros. La tercera es cuando todavía no estamos convertidos. La segunda es cuando ya estamos convertidos. Hay mucha gente. Aquí de repente hay algunos que no están convertidos. Jesús ha orado por ti, para que tú te salves, para que tú te conviertas. Él ha orado, Él ora por todo. Por eso es que esta oración es tan importante. Por eso que tenemos que entender que esta salvación es segura, hermano. Si Dios la planificó desde antes de la fundación del mundo, dígame, uno de los atributos de Dios es la perfección, ¿no es cierto? ¿Dios falla? Dios no falla, ¿no es cierto? Dios lo sabe todo. Entonces Dios es perfecto y su obra es perfecta. ¿Me entiendes? Su obra es perfecta. Si entendiéramos todas estas cosas, cuando tengamos problemas, ¿a dónde vamos a ir? A este Dios de la gloria, a pedirle, Señor, estoy en esta crisis, tengo esta situación, y comienza a pedirle a Dios, ahí a adorarle, decirle, Señor, quiero entenderte más, quiero conocerte más. Amado hermano, cuando uno mira la historia
o la palabra de Dios y la historia que está en la Biblia y que esa se convierte en fe para los que creen, ¿quién iba a creer que Abraham, un hombre de casi 99 años, que ya con la justa se mantenía, y una mujer que tenía problemas en su útero, que ya no podían ni tener hijos, de un momento a otro Dios, el poder de Dios se manifiesta en ambos y tiene el hijo de la promesa, que es Isaac? ¿Quién iba a dar, hermano? ¿Quién puede a veces creer con hermanos que antes de convertirse eran un caso terrible? ¿Y qué no hicieron sus padres? ¿Qué no hicieron las personas por que esa persona saliera de esa condición? ¿Qué no hicieron, hermano? ¿Qué no hicieron? Y tú puedes decir, yo hice esto, hice lo otro, hice esto, para que él era drogadicto, era delincuente, era secuestrador, era esto, era. Y cuando ya nadie daba nada, alguien apareció guiado por Dios y enviado por Dios, porque llegó la hora de su salvación, y ese hombre entendió y comprendió el Evangelio y fue salvado. Y si era un hombre corrupto, inmoral y que había cometido delitos y esos delitos tenían que ser pagados, él iba y se presentaba ante la policía y decía, aquí estoy, yo soy esta persona, a que ustedes están buscando, yo soy. Dios me ha salvado, Dios me ha convertido, ahora vengo a pagar lo que la sociedad exige de acuerdo a las leyes. No es que algunos dicen, se salvo y andan escondidos por ahí. No, hermano. El que sabe que tiene que pagar deudas con la sociedad, va y se presenta. Ya sea al fiscal, ya sea al juez, ya sea a la policía, acá estoy yo. Bueno, para eso. Y después te van a decir, oye, ¿qué pasó con ese hombre? Cuando todo ya no había solución, hubo alguien que lo salvó y que Dios lo usó para convertirlo. Así como tú y yo, hermano. Como tú y yo. Todos nosotros hemos venido en un momento de crisis, realmente. Casi son pocos los que han venido ya así, sin una situación. Y que Dios ya no había solución para nuestra situación. Algunos dirán, pero mis hijos nacieron en la fe. No, hermano, ellos han tenido que convertirse. Dios no tiene nietos, ¿eh? Dios tiene solamente hijos. ¿O tú conoces un nieto de Dios? Yo no conozco ninguno. Todos se convierten, hermano. Todos se tienen que convertir. Todos les llega su hora para que Dios se glorifique salvándolo. Para el propósito por el cual cuando Dios planificó en la eternidad pasada, es decir, cuando no había nada de nada, Dios pensó en ti. Dios pensó en cada uno de nosotros. Escucha bien. Dios pensó en ti. Dios no es que tú eres un número más, no. Él sabía cómo te ibas a llamar tú. ¿Qué nombre te iban a poner tus padres? Toda tu vida, cómo ibas a ser, de qué tamaño. Él sabía que ibas a nacer acá en Perú y en el lugar donde naciste. Y la familia que ibas a tener, y los padres que ibas a tener, y las situaciones que ibas a vivir. Él lo sabe todo. Él, aquí en la eternidad, cuando no había nada, pensó en ti como persona. ¿Me entiende? Como persona. No como una multitud. Dios no es un Dios de multitudes. Dios es un Dios personal. Es un Dios vivo, verdadero. Y Él tiene una hora para salvarte. Tiene una hora para la cual Él te ha creado, te ha salvado, te ha convertido, en la cual Él te va a usar para su gloria, para su honra. Para Jesús fue la cruz. ¿Me entiendes? Pero Él ya tú no vas a ir a la cruz. No, Dios no te ha creado para que tú mueras en la cruz. No. Dios te ha creado para manifestar su gloria. Mano, a veces es inaudito lo que voy a decir. A veces hay padres que tienen un hijo, una hija. Y en el momento en que menos piensan, Dios se lleva a esa hija o a ese hijo. Cuando tú estás preparado para esto, amado hermano, para esto que tú vives para la gloria de Dios, no lo vas a entender en ese momento, pero si ya Dios te prepara, lo vas a entender por qué lo hace. ¿Por qué lo hace y para qué lo ha hecho? Y nunca vas a decir, Dios se equivocó y Dios me quitó. No. Vas a ver que para su gloria y para su alabanza. Si tú tienes un niño especial, con unas características, el día viernes fuimos al hospital. Yo decía, ¿por qué tanta gente? Bueno, porque habían los accidentados después del bus que se volteó aquí en la Panamericana Sur y que hubo 4 muertos. Y muchas de las personas tenían traumatismo encefalocraniano. Parece que todos los que iban ahí no tenían el cinturón de seguridad y
Todos la habían operado, hermano, el cerebro. Había una señora que estaba embarazada y tenía traumatismo, la habían operado y todavía no reaccionaba. Pero de todos ellos no era en eso, sino nos encontramos con la primera, con una madre. Yo digo, estoy esperando a mi niña, dijo, a mi bebé, ¿no? ¿Y cuántos años tiene? 42 años. Es una persona especial. Los médicos le dijeron que solamente iba a vivir hasta los 30 años, tenía 42 años. Y le habían operado cuando se llena de los pulmones de agua, me he olvidado el nombre de esta enfermedad, pleura, de pleura la habían. Y ella decía, amado hermano, ¿cómo es? No? Yo decía, acá hay algo, cuando yo antes de salir oramos, percibí de que Dios algo particular tenía ese día, ¿no? No lo sentí otras veces así, algunas veces, pero esta vez. Y entendí por qué, ¿no? Y ella decía, cada vez que a mi hija la han operado, porque varias veces la han operado, siempre han venido hermanos para orar por nosotros. Mira cómo es. Yo comencé a escucharla hablar, pues parece que fuera creyente. No, esa niña, para ella, su bebé de 42 años, ella lo cría. Ella lo ha cuidado hasta 42 años y está viva. Bueno, es decir, una madre así, ¿no? Esa madre ha sido creada la mamá fue creada para tener una hija de esa dimensión y ella responder como madre, ¿entiendes? Para muchos no entendemos muchas veces el dolor, el sufrimiento de algunas personas, pero hay personas que cuando ya entienden el plan, el propósito de Dios, le dan gracias a Dios, hermano. Le dan gracias a Dios. Esto es glorioso, hermano. Aquí Jesús te dice, tú me has dado potestad sobre toda carne. Y está diciendo en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste. Tú me mandaste a hacer la obra, yo ya acabé. Él está teniendo autoridad para hablar con el Padre. Está diciendo, yo te he obedecido. Yo he hecho todo lo que tú me has pedido. Todo lo que planificamos en la eternidad, antes que hubiera nada, yo he cumplido. Hasta aquí lo he cumplido. Por eso, Padre, glorifícame. Con esa gloria que tuvimos nosotros antes que el mundo fuese. Antes que fuera creado todo, ahora quiero que tú te glorifiques ya en esta nueva dimensión que fue el plan que ejecutamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que una de las personas se tenía que encarnar y que tenía que venir a la tierra y después volver. Ahora yo quiero la gloria que tuvimos antes de que hubiera nada, que solamente éramos los tres. Esa gloria quiero, Padre, le está diciendo. Es decir, le está demandando a Dios, ese Dios que cuando antes que existiera nada y pensó en hacer todo y planificó y lo ejecutó y lo hizo, le está diciendo, esa gloria quiero. Que sigamos siendo iguales, que como somos dioses inmutables, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no cambiamos, esa gloria quiero. Esa gloria quiero para que el mundo conozca que eres tú, que conozcan la vida eterna y la vida eterna que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo que has enviado. Yo quiero que el mundo te conozca, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el mundo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que eso, mire, esta dimensión, por eso que Jesús está orando con seguridad. Tú y yo tenemos que orar con seguridad. Tenemos que decirle, Señor, ¿por qué me miro a mí mismo? ¿Por qué cuando tengo problemas me comienzo a quejar o me deprimo y hago tantas cosas negativas? Si tú me estás diciendo que te mire a ti, que tú me has creado para glorificar tu nombre. Señor, ¿qué me está faltando? ¿En qué parte no estoy fortalecido? Dime, Señor, y comienza a pedirle al Señor. Yo no puedo hacer así. No puedo, Señor, estoy avergonzándote, Evangelio. Te estoy avergonzando a ti. Tu obra no está siendo en mí efectiva. ¿Qué me está pasando? Dile, Señor, yo quiero salir de esto, yo quiero glorificarte, yo quiero entenderte. No mirarme a mí, porque cada vez que me miro, cada vez me hundo más, me deprimo más. Eso pasa, pues, hermano, cuando tú tienes problemas, situaciones difíciles y te miras a ti mismo, te hundes más, pues. ¿Qué vas a encontrar? Lo poco que tienes de Dios, la poca palabra, pero en cambio si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de la palabra, comienzas a entender todas estas cosas y la vida del Señor comienza a estar en ti, ya no te vas a mirar a ti, vas a mirar a aquel que te ha hecho y vas a pasar la prueba. Vas a decirle gracias, Señor, como Jesús. Glorifícame, Señor, glorifícame, fortaléceme, llena de tu Espíritu Santo, todo lo que me has dado, todas las experiencias que he tenido contigo, Señor, que me sirvan en estos momentos para enfrentar esta situación de bendiciones, porque también la bendición
se convierte en un problema, hermano. ¿Cuántos creyentes hay que han sido bendecidos y ya no están en los caminos de Dios? Que las bendiciones, en lugar de acercarlas más a Dios, lo alejaron. Y las bendiciones de Dios en sus manos se han convertido en maldición, porque es el motivo por el cual no están en las cosas de Dios. Aún, hermano, a veces hay más peligro. Más peligro hay cuando somos prosperados, cuando tenemos de todo, cuando no nos falta nada. Ahí es los momentos más peligrosos de un cristiano, porque de un momento a otro nos confiamos. Como tenemos todo, no nos falta nada, ya ni oramos, ni buscamos a Dios, buscamos justificación para no participar de la iglesia, y si aceptamos un cargo no lo respondemos como que tenemos que responderlo. Ya no nuestra pasión, nuestro fervor no es Dios. Hermano, más peligroso es eso. Pero cuando estamos limitados, hay cómo buscamos a Dios. Pero dice, glorifícame, Señor. Si tú me vas a dar, enséñame a administrar correctamente las cosas que me das, para que no me llene de gloria, para que no me aparte de ti. Por el contrario, para que tu nombre sea engrandecido, para que yo te conozca más. Glorifícame, Señor. Y para la hora de la prueba, glorifícame, prepárame, lléname. Señor, háblame, ministrame, prepárame para esa hora, méteme más en oración, si es posible en ayuno, porque si vienen momentos difíciles, prepárame para que cuando llegue esa hora de la prueba, la pueda enfrentar. Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Va a enfrentar la prueba. Está orando. Está orando. Él no le dice, papá, a ver, mándame ángeles que me vengan a atender. No, Él está orando. Él está clamando a su Padre y a gran voz. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Hemos sido creados por ti, Señor, para la gloria de tu nombre, pero para ser hombres de oración, hombres y mujeres de oración, para que al orar, Señor, tengamos la seguridad de que tú eres Dios, que tú respondes la oración, que la oración llegada a ti vas a responder. Por eso es que el cristiano, el Hijo de Dios, está seguro en su Dios. Y Jesús oraba de esa manera. Y nos enseñaba a tener seguridad en Dios, en las promesas de Dios, en lo que está formando Dios en nosotros, en darnos la imagen y semejanza a Cristo. Como decía tu hijo Pablo, estamos siendo, Señor, formados a la semejanza de Cristo, y esa obra la hace tu Espíritu Santo con tu palabra, que va encarnándose y va formando a Cristo en nosotros, y al formar poco a poco a Cristo en nosotros, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hacemos todo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Esta verdad a veces no se entiende, pero tu Espíritu Santo está aquí, Señor, en nuestras vidas, está en nosotros. Ya nos entender esta verdad, porque tú quieres glorificarte en este tiempo de crisis, en este tiempo de maldad, en este tiempo de que vemos tantas cosas negativas. Tú quieres mostrarle a este mundo que tú te sigues glorificando, porque tú dijiste que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal, Señor amado, en este mundo, para luz, para alumbrar donde hay las tinieblas, donde hay pecado, y la sal para que donde haya la corrupción, la inmoralidad, seamos verdaderos y auténticos hijos tuyos, dando la talla. Sí, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.